Bueno, y ya estamos listos para conversar en este nuevo segmento de nuestro espacio, El Mundo Post Pandemia. Y bueno, ya tengo a nuestros invitados aquí en línea, los voy a poner en pantalla para que ustedes los vean. Me refiero a Mónica Scaramelli Melo y Alejandro Jorratz Sí, Luna. correcto. No sé si lo dije bien. Sí, está bien. Jorrat Luna. Ellos son kinesiólogos, son parte del equipo coordinador de la Universidad del Adulto Mayor y de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Aquí estamos muy bien. Oye, yo contento de poder tenerlos porque este tema es muy relevante. El impacto que ha tenido la pandemia en los adultos mayores. Yo lo mencionaba en la introducción, que tiene que ver con las cifras que hablan de la cantidad de adultos mayores que hay en nuestro país, de acuerdo al último reporte del INE, que son algo así como más de 2.800.000 personas, que equivale a un 16,2% de los habitantes de nuestro país. Es decir, que más del 16% de la población chilena es ya adulto mayor y bueno, los niveles de envejecimiento también a nivel nacional siguen aumentando. Por eso es tan relevante poder conocer y saber de parte de ustedes cómo ha sido este proceso, cómo han analizado desde la academia lo que ha sido este proceso para los adultos mayores, esta pandemia que llegó para quedarse, porque sabemos que esto no va a ser solamente de ahora, sino que vamos a tener que aprender a convivir con este tipo de situaciones. No sé cuál de los dos quiere partir contándonos un poco cómo ha sido este proceso y cómo lo han visto desde la academia. Parto yo. Sí, mejor. Eh, sí, bueno, nosotros en particular como académicos estábamos haciendo un programa bastante nutrido en relación a acercar la universidad a las personas mayores, pensando que la educación es un derecho a lo largo de toda la vida. Ya desde el año 2015 estábamos haciendo actividades intrauniversitarias, digamos, dentro del campus universitario, con actividades como de extensión, ya llevando personas mayores a la universidad y eso fue increciendo, ya el año 2016, 2017 también lo fuimos replicando como una actividad de vinculación ya de la universidad y eh, fuimos siendo visibles, digamos, para las autoridades también de la región, instándonos a poder postular a proyectos para finalmente financiar esto de una forma más estable y transformarlo en un programa permanente. ¿Ya? Eh, bueno, y vamos a contar un poco más de eso, pero justamente aquello se vio truncado justamente con la pandemia. Estábamos en la ejecución de un proyecto GORE en las 15 comunas de la región. Primero fue truncado con el estallido social, ¿cierto? Que nos pilló en la comuna de Salamanca eh, en aquella fecha de octubre. Y desde ahí fue difícil, luego justamente por el peligro que significaba congregar a personas en la universidad y ni hablar de la pandemia. O sea, la pandemia realmente paralizó lo que estábamos haciendo, ¿ya? En esta forma de acercar la universidad a las personas mayores o las personas mayores que vinieran a la universidad, ¿ya? De esa forma tradicional ya no fue posible y por lo tanto tuvimos que empezar a vislumbrar de qué forma podíamos continuar, ya que sentíamos que era una obligación, era una necesidad. Ujú. No Ahora, sé, sí, sí, no sé si Alejandro quiere agregar algo más con respecto a este primer ámbito, digamos. Sí, mira, una de las cosas más interesantes en el trabajo que por años hemos tenido nosotros en la Universidad del Adulto Mayor es ir viendo los objetivos, ¿ah? Y muchas veces los objetivos del punto de vista académico no resultan atendibles o los mejores hacia la población. Son visiones a veces académicas, a veces un poco dogmáticas. Y a la medida que nosotros nos fuimos sumergiendo
en el campo, ¿no es cierto?, de la preocupación por las personas mayores, nos fuimos adaptando a distintas temáticas. Entrábamos con temáticas muy disciplinares, muy de la salud, muy de las necesidades del autocuidado, y después nos dimos cuenta que estaban todos estos factores humanistas, gerontológicos, ¿ya? Con la llegada de la pandemia, no solamente he tenido aspectos muy negativos, sino que también aspectos positivos en el sentido de poder entender mejor, ¿ya? Yo creo que todos, ¿no es cierto?, hemos estado en una mayor relación con nuestros adultos mayores, y muchas veces nos consultaban, ¿eh?, en temáticas, por ejemplo, ¿cómo yo me puedo relacionar con mi abuela que tiene 95 y no entiende o es de otro mundo? Claro, porque las personas mayores hemos vivido bajo estos conceptos de Bauman, ¿no es cierto?, de tiempos sólidos, po, con convicciones que se formaron ahí, que son difíciles de cambiar. Y es ahora donde yo pienso que nos hemos adaptado, nos hemos flexibilizado mucho a poder encontrar puntos de encuentro, sobre todo de estar tan afectados por la soledad, por la dismovilidad. Los procesos de inmovilidad, de atrofia, de sarcopenia, de atrofia muscular, ha significado, digamos, un gran deterioro de la función muscular. Las enfermedades mentales también, la acentuación, ¿no es cierto?, de no poder de alguna forma relacionarse con otro. Entonces, así como se plantea que el futuro es incierto, que el presente está pasando a la medida que estamos conversando, y parece que lo único asible era el pasado, y sobre el pasado se puede escribir muchas veces, por lo tanto tampoco es tan claro lo que fue. El escenario futuro sobre las personas mayores, sobre todos nosotros, sigue siendo una incertidumbre. ¿Ya? Eso. Claro, una incertidumbre en la medida en que los escenarios futuros también son un Son poco móviles. inciertos también y se van moviendo, claro. Ahora, me imagino que hay un tema que tiene que ver con, y lo mencionaba Alejandro, que tiene que ver con esto de tener que obligadamente estar encerrado, estar en casa, considerando que los adultos mayores en su gran mayoría les gusta mucho poder compartir con su familia, salir a los espacios públicos. Yo me acuerdo que antes, previo a la pandemia, uno podía ver en la plaza, podía ver una gran cantidad de adultos mayores participando de actividades, incluso los municipios también tenían programas especiales, lo siguen teniendo, pero hoy día con más restricciones. Me imagino, Mónica, que eso es como quizás lo más duro, digamos, para los adultos mayores, el tener que obligadamente tener que dejar de hacer esas actividades que ellos les gustaba hacer, que les gustaba compartir con sus pares y también reunirse con la familia. Claro, sí, absolutamente, porque eh, tal como dice Alejandro, ¿cierto? Las únicas certezas eran ese mundo físico, digamos, ese mundo tangible de establecer una conversación, una reunión. Yo creo que un mínimo porcentaje de la población accedía a las nuevas tecnologías, digamos, o si tenía un teléfono era solo para llamar. Entonces, eh, claro, sin juzgar, digamos, la decisión de haberlos obligado a ese grupo etario por el riesgo que significaba la pandemia a encerrarse, ¿ya? Y tener absolutamente restringidos los horarios de salida, porque no sabíamos, digamos, a qué nos enfrentábamos. Eh, pero siento que igual no se consideró que a lo mejor las únicas salidas que ellos tenían era justamente para eso, para socializar con el vecino, la vecina. O sea, las personas mayores tampoco se desplazan grandes distancias, o se alejan mucho de sus barrios, ¿ya? Claro. Van a comprar cerca, eh, se mueven poco, entonces ya restringir aún más yo creo que fue un gran impacto, ¿ya? Y sobre todo muchas personas en soledad. Entonces, claro, fue, fue algo bien humanamente, digamos, muy sensible. Fue algo que marcó y que deterioró los estados anímicos. Ya el tema de la salud mental, si ya venía un poco deteriorada en nuestro país, yo creo que
justamente se acrecentó con esta incertidumbre y con estas restricciones a la movilidad y al compartir con otros. ¿Mm? Claro. Sin duda que hay imágenes que de pronto en todo este proceso a uno lo marcan. Es cuando uno ve a un hijo que va a ver a su madre o a su padre y que tiene que verlo por un vidrio y que le va a dejar cosas a veces y que tiene que mantener esa distancia. Yo me recuerdo en los inicios, digamos, de los momentos más duros de la pandemia, cuando los hijos iban a las casas de sus papás a dejarles cosas o a verlos simplemente, tenían que mirarlos por la ventana. Eso era algo súper duro. Y ahí le quería preguntar a Alejandro un poco con respecto a justamente el rol que tienen los hijos y la familia en general en evitar que esto sea aún más duro de lo que era ya el tener que estar en casa, el no poder tocar a su familia, el rol de la familia en cuanto a la contención, en cuanto a poder buscar alternativas para poder suplir esa distancia. Sí, es bien interesante lo que postulas porque de alguna manera lo habíamos visto en la figura de los asilos de ancianos, ¿ah? Donde algunos van a ver, ¿no es cierto?, como la película Esperando la carroza, una vez al año a sus papás y los dejan de lado, ¿ya? Y eso un poco ha ocurrido. Fíjate que el hecho de, imagínate departamentos donde viven personas mayores de 50 metros cuadrados, ¿ya? Eh, eh, a mí me parece, hay una pérdida temporoespacial, ¿ah? Que es parte del deterioro mental. Yo vivo con una tía que tiene 90 y por suerte está muy bien. Entonces, antes de ayer la sacábamos en vehículo para que recorriera La Serena Centro. Nosotros vivimos en calle Cordobés y obviamente era como Blade Runner, era como una película futurista, ¿ah? Con la gente vendiendo. Entonces, le costaba ubicarse donde había vivido. La Avenida del Mar está tan cambiada que era difícil ubicarse donde era Peñuela, donde estaban las cabañas de Peñuela antiguo. Entonces, lo que tú estás preguntando es la función, nosotros como familia, de poder mantener, ¿no es cierto?, ese contacto en algún momento clandestino a la pandemia. Todavía seguimos esta forma de poder interactuar, es casi clandestina en la radio y en todo, que hace que la familia ya vea a esas personas mayores como, con mucha más necesidad de estar apoyado en todos estos aspectos que estamos conversando. Se hace mucho más necesario, si no el deterioro se pierden absolutamente, se pierden en la ubicación de una ciudad que obviamente en 10 años, en 20 años, los que somos más viejos acá, en 50 años, ha cambiado totalmente. Sí, eso. Claro, claro, sí, ahí va. Y Mónica, la posibilidad de poder de alguna forma utilizar las herramientas tecnológicas que hoy día tenemos, pero que lamentablemente también muchos de los autos mayores tampoco las dominan muy bien, pero que de a poco ya han tenido que, uno cada vez es más común, digamos, poder ver adultos mayores quizás con un celular en la mano, viendo una videollamada, pero también es un Claro, proceso que me imagino que no es fácil, pero ahí también hay un rol importante y vuelvo a insistir en el tema de la familia, los sí, nietos, todo ello, de poder incorporar, digamos, a los adultos mayores en este mundo tecnológico. claro. No, eso, absolutamente, eso creo que fue una oportunidad. Finalmente, viéndolo como el vaso medio lleno, eh, una de las cosas que nos mostró la pandemia fue justamente el hecho de tener que ser adaptables, ¿ya? Eh, y hay una cierta reticencia a los cambios tecnológicos, no solamente esta tecnología de Internet, de conectividad, sino que siempre, digamos, yo recuerdo, ¿cierto?, en mi casa cuando llegó el equipo 3 en 1, que cambió lo que era la radio tradicional o el tocadisco aparte y juntó el tocadisco, la radio y el cassette. Y muchas veces, ¿cierto? No, manéjalo tú porque yo no me manejo con estas cosas. Entonces, esa frase yo creo que ya definitivamente ahora es tener la curiosidad y justamente se ha demostrado la necesidad. Eh,
si bien es cierto, el rol de la familia fue fundamental para ese cambio, también el interés de las propias personas. Yo creo que la motivación tiene que ser un factor que está inherente a las personas, ¿ya? Y claro, nosotros, efectivamente, una de las formas de reinventar el programa de la Universidad del Adulto Mayor, dado que ya no podíamos salir a terreno o traer a las personas mayores, ¿cierto?, a la universidad, fue la iniciativa de hacer un programa online, ¿ya? Y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Todos los jueves a las 5 de la tarde nos conectamos por Zoom en un programa que se llama Sigamos Conectados, ¿ya? Y que esa iniciativa inicialmente, claro, fue de una funcionaria y una académica de la universidad que quería contactarse con sus familiares, con sus tías, con sus tíos, con sus abuelitas, y porque estaban solos, ¿ya? Y empezamos a invitar a algunas personas y al inicio, claro, fue irlos llamando por teléfono, hacer una videollamada por WhatsApp y irles mostrando, digamos, ya, prenda el computador, ya, apriete esto, etcétera, etcétera. Y ya después fue, una vez que le mostraste, digamos, que podíamos conectarnos, que podíamos estar conversando, que funcionaba bien, empezaron a perder el miedo y empezamos a ir incorporando a otras personas y empezamos todos los jueves, invitamos al que quiera conectarse porque se tratan distintos temas, como dice Alejandro, ¿ya? Esa es la gracia, los mayores tienen mucho interés en muchas temáticas, entonces hemos aprovechado este espacio para instruir primero que nada y luego para, como dice el programa, seguir conectándonos y se ha generado una comunidad muy enriquecedora, muy enriquecedora, no solo para las personas mayores, para nosotros también como académicos. Los estudiantes también han participado dictando algunos cursos, algunas charlas de sus áreas de expertise, ¿ya? Y todos quedamos sorprendidos del buen público que tenemos, porque son muy agradecidos, se interesan muchísimo, consultan mucho y bueno, esperamos seguirlo haciendo crecer y pese a que la pandemia pase, creo que estos espacios van a permitir, porque se conecta gente que está en Santiago, en Puerto Montt, en Atacama, entonces también por eso digo que ha sido una oportunidad, romper un poco la distancia. Claro, sin duda que ha sido se acrecentó, digamos, la necesidad de poder incorporarse de alguna u Claro. otra forma. Todos, creo que todos, no solamente los adultos mayores, sino que muchas personas No, que estaban muy lejanas a la tecnología y que se vieron en la necesidad de poder comenzar a hacer teletrabajo, por ejemplo, o comunicarse también con familiares que estaban lejanos y que veían en estas comunicaciones online una oportunidad de poder estar un poquito más cerca. Le iba a preguntar a Alejandro, porque hay cifras que son como súper llamativas y que dicen que el 30% de los adultos mayores viven solos o con algún otro adulto mayor. Eso me imagino que es una cifra preocupante porque ellos, además de estar solos, digamos, tienen necesidades que son básicas y que tienen que ser de alguna forma resueltas. Me imagino que hay un foco importante, digamos, en todo el trabajo que ustedes desarrollan también para abordar esa problemática. Sí, y mira, es un tema de vanguardia. Los que llevamos no tanto tiempo como universidad en esto son temas que aparecen en Europa, sobre todo, de mucha importancia por el acompañamiento de las personas que están solas, que son las mismas cifras. Esto se acrecienta en países como los nuestros, que tenemos pensiones miserables, jubilaciones miserables, ¿no es cierto? Porque tienen que convivir con aquello, pero de alguna manera también es un proceso de adaptación aquel. A nosotros nos interesa poder trabajar esos aspectos y sobre todo de nivel intergeneracional.
ya en estos procesos hemos visto cómo los jóvenes, los estudiantes se interesan mucho por el conocimiento de lo que va a ser de ellos mismos. ¿Eh? No es un hecho, no es un hecho aislado. A mí me tocó en el estallido social y previo, ¿no es cierto?, a eso, participar de las marchas por jubilación digna, ¿te fijas? Y veía que entre nosotros estaban los jóvenes. Ya nos encontrábamos con jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina y era curioso porque antes parece ser que era un tema solamente de a quienes nos preocupaba la jubilación. Pero entonces, en lo que tú preguntas, esencialmente uno de los grandes lastres que hay es la soledad. Estas personas que están solas, que no tienen objetivo de vida, que sus círculos han disminuido en la medida que tú te vas haciendo mayor, tus círculos cercanos se hacen absolutamente más chicos. Vas seleccionando los mejores amigos, por lo tanto el círculo es de vecinos, de la señora del emporio, del barrio, y eso se vio trastocado. Entonces a nosotros nos parece muy importante ya empezar a trabajar esos aspectos de los cuales se requiere harta logística, requiere vehículos, movilización, un voluntariado, pensar en un voluntariado hacia esa figura que tú dices de la soledad, de un porcentaje importante de los adultos mayores que no tienen, ¿no es cierto?, una red de apoyo. Claro, claro. Y ahí me imagino, Mónica, que debe ser importantísimo también que estos temas de alguna u otra forma puedan ser conocidos también o que puedan ser sensibilizados. Sí. Me imagino que en las universidades también hay una oportunidad relevante, digamos, de poder incentivar quizás a los mismos alumnos de las diferentes carreras que puedan ser parte de un voluntariado, como dice Alejandro, para poder acercarse a estas personas que están solas. Claro. Bueno, sí, pero antes me gustaría agregar que efectivamente también hay esfuerzos, o sea, esfuerzos gubernamentales, hay programas como los centros de día o el programa Vínculos, con los cuales nosotros tenemos una estrecha colaboración con ellos, de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿cierto? Están siempre haciendo visitas, atendiendo a esta población que está más desvalida desde el punto de vista de la soledad, y como dice Alejandro, también de la pobreza. No obstante aquello, ¿cierto? Creo que, claro, a ver, a mí me gustaría separar porque no es bueno hablar de que todos los adultos mayores, ¿cierto? O sea, no somos un grupo, nunca somos un grupo homogéneo. Entonces, claro, mientras las capacidades están, qué bueno que sigas pudiendo vivir solo y autodeterminarte, decidir qué es lo que haces cada día. Eh, Cuando eso va en deterioro, en declinación, y ni hablar si hay, ¿cierto?, alguna condición de salud o condición ajena a ti, a tu autodeterminación, que te pone en una situación de mayor fragilidad, claro, ahí entramos en estos acompañamientos. Y desde la universidad sí se han generado, especialmente eh, desde la pastoral, ¿ya? Donde nosotros también estamos como Universidad del Adulto Mayor, ¿cierto?, alojados en ese departamento. Eh, Se han hecho intervenciones al barrio más cercano, al barrio Guayacán, ¿ya? Donde se hacían visitas domiciliarias, y generalmente eran voluntarios de las carreras del área de la salud, pero también participaban de otras carreras, ¿ya? Y se veía básicamente el hecho de ir a visitarlos y de ver qué es lo que necesitaban, ¿ya? Pero creo que eso tiene que estar mucho más ligado a la formación de los estudiantes, porque tal como dice Alejandro, lo que hemos querido romper es que nos preocupemos del envejecimiento cuando estamos cerca de aquello, ¿ya? Creo que debería ser un tema permanente en nuestras vidas a lo largo de todo nuestro ciclo vital, porque como vivimos es como vamos a envejecer. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que estar atentos al uno del otro, generar estas redes
de apoyo más allá de la familia, el hecho de tener amistades, de participar de alguna agrupación, de, de lo que sea, digamos, de algo que te permita participar en la sociedad fuera de lo que es tu campo laboral, ¿ya? O desempeño, alguna actividad, porque eso va a ser así después, tú vas a necesitar participar y hemos visto cómo las personas que se mantienen participando en juntas de vecinos, en clubes de adultos mayor, eh, lógicamente que tienen una mejor red. ¿Mm? Eso es lo que hay que fomentar y preocuparse, que a lo largo de la vida sea así también. Claro, ahí hay un tema súper interesante también en el ámbito laboral, porque recordemos que hay muchos adultos mayores que siguen muy activos, Claro. y que estaban trabajando en diferentes, y uno los veía, digamos, en diferentes ámbitos del quehacer económico. Y hoy día, claro, debido a la pandemia, de la noche a la mañana tuvieron que dejar de hacer esas actividades. ¿Cómo podemos, Alejandro, poder suplir de alguna forma eso y qué es lo que debiera pasar a futuro? ¿De qué manera podemos ir reincorporándolos al quehacer económico? Porque, claro, en el fondo es una actividad que ellos mismos decidieron seguir haciéndola. O algunos, claro, algunos por necesidad económica, porque sabemos que los adultos mayores sufren problemas económicos graves, pero hay algunos que por decisión también quisieron seguir activos y quisieron seguir en este mundo laboral. Sí, tu pregunta es bien compleja porque hay distintos tópicos, hay distintas aristas en lo que preguntas. Gran parte, digamos, esto de la jubilación a los 65 años, tú sabes, de la Revolución Francesa. Sí. O sea, estamos hablando del 1700, eh, donde obviamente la población ha cambiado y tiene sobre 80 años de expectativa de vida, ¿ya? Entonces es algo que no se le ha dado vuelta mucho antes. Posiblemente en alguna sociedad avanzada como Estados Unidos y Europa, que en algún momento privilegiaban el trabajo joven, se han dado cuenta que era importante incorporar a las personas mayores producto de ciertas cosas que están en el adulto mayor. La responsabilidad, ¿no es cierto? De alguna manera con cumplir los horarios, con hacer las pegas, etcétera, un montón de cosas que... Pero nosotros en eso no nos hemos detenido mucho a estos aspectos. Otro de los aspectos que son serios en esto es el deterioro que se produce cuando la persona se jubila, en el sentido, digamos, psicológico, porque en el análisis de Foucault, voy a mencionar a Foucault, él postula que todas las relaciones son de poder, ¿ya? Y las relaciones que nosotros tenemos, el sexo masculino sobre todo, son relaciones que tienen que ver con el trabajo, ¿ya? Y que tienen que ver con tu posición en el mundo a través del trabajo, de tal manera que cuando jubila, todo ese vigor, digamos, y todo ese factor de relaciones de poder se elimina. Entonces, te quedas en la casa sin ninguna posibilidad de ejercerlo. Es súper complejo. Hay algunos que se preocupan de poder trabajar con las personas antes, ¿no es cierto?, de enfrentar la jubilación. Por lo tanto, es algo que nosotros no, como sociedad en Chile sobre todo, nos hemos entrado a analizar. Se pretende, digamos, que y en todas las pegas y las pegas de uno te ofrecen posibilidad de jubilarte, ¿no es cierto?, a cierta edad para generar, ¿no es cierto?, que la máquina ande y se puedan contratar a otras personas, porque hay otros que también quieren ser contratados en ese puesto. Entonces, una maquinaria productiva que en el último tiempo con las políticas, sobre todo libre mercado, se echa a andar esa maquinaria y no se piensa en lo que tú estás planteando en tu pregunta. Tiene epistemología, tiene filosofía, es complejo y es por eso que, tal como dice Mónica plantea que el adulto mayor no es un grupo heterogéneo. Los que son mayores, ¿no es cierto?, y tienen trabajo, no se ven en ese grupo. Tú escuchas al presidente dice, hemos generado un programa para los adultos mayores y él no se ve, aunque tenga 71 años, y aunque Claro. tuviera 80, no se ve. Claro, porque hay un estigma que ese grupo, ¿no es cierto?, es un grupo que no es productivo. Y Claro. en este momento hay valor productivo para el tiempo
que estamos, para la dedicación que tú tienes, para el trabajo que tú haces. Entonces son conceptos de los tiempos modernos, ¿no es cierto?, que Chaplin ya había visorado en el cine mucho tiempo, que es complejo porque estamos siendo medidos por cuestiones que son medias cuantitativas, ¿ya? Entonces, los que pueden o podemos seguir trabajando, bienvenido, porque va en fase de lo que estamos conversando. Pero no todos tienen esa posibilidad y te siguen diciendo que a los 60, incluso hay grandes baches en las mujeres entre los 60 y 65 para poder pensionarse, las que ya no les queda plata en la FP, ¿ya? Así que eso es parte de mi respuesta. Muchas Sí. gracias, Alejandro. Sí, Mónica. Sí, yo quisiera aportar algo en lo que dice Alejandro, porque justamente lo que yo estaba mencionando antes, fíjate que yo fui parte de un equipo que en un diplomado en la Universidad Católica teníamos que hacer una investigación y justamente estábamos en el contexto de las marchas No Más AFP, ¿ya? Entonces nos costaba incluso tener clases, pues escuchábamos los tambores y las marchas, en fin. Entonces teníamos que escoger un tema para hacer investigación y escogimos el tema de por qué las personas mayores siguen trabajando después de la edad de jubilación. Y entrevistamos a varios adultos mayores de distintas áreas, de distintas ciudades incluso. Y para sorpresa nuestra hipótesis apuntaba justamente a lo que decía anteriormente Alejandro, ¿cierto? Esta necesidad económica de seguir trabajando para poder seguir viviendo. Y si bien eso salió, no fue lo más relevante. Lo más relevante fue que seguían trabajando para poder ser alguien en la sociedad. O sea, vuelvo a decir que el trabajo es una forma de participación social, pero es casi la única que está validada en Chile. Solamente en Chile, porque en el resto de los países, como decía Alejandro, en Europa, eh, la gente jubila y no se vuelve a ocupar, porque tienen una cantidad de cosas que han postergado, Claro. viajes, aprender cosas nuevas, se inscriben en cursos, participan. Entonces, creo que también ligado al tema de las pensiones y la capacidad económica está el tema de que se trabaja mucho, ¿ya? Y no hay tiempo para cultivar otros pasatiempos, hobbies, eh, participar socialmente de alguna agrupación. En ese sentido, claro, como dice Alejandro, el género masculino es el más afectado con la jubilación del punto de vista de perder esta capacidad de participar. Y las mujeres tienen una mayor sobrevida porque son más pasivas a poder participar, ¿cierto? Eh, Poder conversar con otros grupos, integrarse a otros grupos, entonces también forman nuevamente esa red. ¿Mm? Así que quería agregar eso porque es bien relevante como para discutirlo en sociedad, que no solamente seguimos trabajando por las miserias de pensión, sino que también como una forma de seguir teniendo un rol social. Sí. Claro. Y eso hace, Cristian, sí, eso hace, Freddy, que cuando tú ves la participación en los adultos mayores, agrupaciones, ¿no es cierto? Un 90% más es femenino, es participación femenina, ¿ya? Que es una tontera, porque como te decía, que el hombre no puede estar en aquello, pero se ve de manera, no es un tema de mujeres, como un centro de madres, despectivamente, sin saber lo que ocurre ahí, ¿te fijas? Es una apreciación que está dada porque el concepto de tus relaciones han sido relaciones por el trabajo, a través del trabajo, y te ha dado esa posición, ¿ya? Y eso ha costado bastante revertirlo, ¿ya? Claro. Y hay otro tema que lo hemos mencionado y yo lo mencioné casi al principio, que tiene que ver con la actividad física también. Esto de poder retomar esta actividad física, ya sea yendo a la plaza, caminando. Hoy día también hay muchas, yo lo decía, algunos municipios que han retomado un poco las actividades al aire libre con los adultos mayores.
Me imagino que ese también es un tema súper relevante, el poder retomar de alguna forma esa actividad que yo lo decía, a los adultos mayores les gusta caminar a muchos, les gusta salir, les gusta reunirse con sus pares, digamos, al aire libre. La importancia que tiene el que podamos retomar eso y cómo hacer también esto a futuro, considerando, digamos, lo que yo decía, de que esta no va a ser la última pandemia que vamos a tener que enfrentar. Sí, o sea, es relevante. El programa Más, por ejemplo, que está en la atención primaria, ¿cierto? Ya está en presencialidad. Nosotros tenemos hartos ex estudiantes, colegas ahora que están trabajando y los vemos eh, en el esfuerzo, digamos, de retomar y de ocupar espacios que antes eran espacios cerrados, ahora son espacios abiertos, ya galpones, plazas, la misma Avenida del Mar. Yo a veces tengo la oportunidad de ir temprano y veo grupos de personas mayores, por ejemplo, haciendo tai chi o simplemente caminando por la playa. Entonces creo que eh, hay que enfocar los esfuerzos en poder hacer más actividades al aire libre, ¿ya? Eh, hacer rutas de senderos de estas ciudades es muy caminable, es muy caminable. Tenemos la suerte de tener espacios muy bellos y de distintos paisajes. Tenemos el valle, cerros, montañas, ¿cierto? Y también la playa, por supuesto. Y creo que varias instituciones deberíamos estar convocadas a tener rutas y caminatas, ¿ya? Y convocar a las personas mayores que con, obviamente, sus elementos de protección personal y los resguardos que ya hemos aprendido de esta distancia física, pero no social, Sí. podamos seguirla teniendo. ¿Mm? Claramente eso va no solamente anímicamente, sino que a lo mejor Alejandro puede aportar ahí más Sí. el, todas las ventajas fisiológicas. ¿Mm? A mí me llama la atención, Cristian, en el sentido que las preguntas que tú has hecho son bastante indicadores de lo que deberíamos hacer. ¿Ah? Eh, eh, el tema, digamos, de la actividad física es fundamental y deberíamos más, ¿no es cierto?, fundamentar. ¿Por qué? No es solamente un tema recreativo. Fíjate que yo diría que la mayoría de las personas sobre 40 años que hemos vivido esta pandemia, su peso corporal se ha transformado. O están más gordos, o estamos más gordos, o definitivamente se transformó en grasa corporal que reemplazó a musculatura. Los procesos sarcopénicos, los procesos de atrofia muscular, de dismovilidad, de cansancio, qué sé yo, están todos. Está absolutamente en todo. Y eso es mayor deterioro en las personas mayores. Y eso las personas, cuando tú lo planificas, que hay que hacer actividad, si no tienen claro estos aspectos, los temas cardiovasculares, de resistencia, ¿no es cierto? No se motivan. Es interesante fijar estos objetivos, digamos, en primera línea de cuánto hay que caminar, que al menos día por medio, media hora, como que te van siguiendo, con ciertas con ciertos detalles, el tipo de alimentación sobre todo con proteínas para poder generar, digamos, más masa muscular. Todos los que estamos teniendo alguna actividad de fin de semana, que vamos al campo y tiramos palas, hemos visto cómo hemos bajado de peso y hemos reemplazado la grasa por musculatura y nos sentimos más adaptados a la actividad física. ¿Ya? Es fundamental, hay que darle este marco académico a esto para que no se vea como una cosa lúdica. ¿Ya? Pero es importantísimo, es importantísimo. La Mónica tiene el ejemplo, ¿no es cierto?, del doctor Benesí en Francia, donde hacían trabajar físicamente a las personas con programas de menos de un año, donde lograban retrotraer 10 años físicos. Si una persona tenía 80 y trabajaba en ese programa, después tenía una vida física de un tipo de 70. ¿Te fijas? Mira lo que estamos hablando, cómo no va a querer retrotraer tu situación física a 10 años menos en un tiempo de trabajo. Mónica puede contar más de esa experiencia, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el programa se llama Bien Envejecer.
Yo tuve la suerte de, bueno, esto fue como el año 2009 o antes, el 2008, 2007, eh, a través de un convenio entre el gobierno regional de la ciudad de Hérault, cuya capital es Montpellier, y el gobierno regional de Coquimbo, hicieron un convenio de cooperación descentralizada, y una de las aristas, bueno, ya se trataba de temas de educación, temas de agua, recurso hídrico, ya en aquella época era un tema, y en el área de la salud estaba la telemedicina, mira qué visionario, la telemedicina y el programa del bien envejecer. Entonces, en la universidad buscaron como aliados justamente a la Facultad de Medicina. Y en una de las charlas que mostraron estas áreas, ¿cierto? El doctor Benesis eh, habló del programa del buen envejecer y a mí yo no entendía cómo llevar a cabo un programa de aquella magnitud, ¿ya? Entonces me acerqué a conversar con él y muy gentilmente sostuvimos muchas conversaciones por correo, hasta que recibí una invitación para ir y presenciar esto en terreno, ¿ya? Entonces eso me permitió estar durante 3 semanas en Montpellier y viajar con un grupo de personas a levantar la información, porque él estaba levantando la información a nivel europeo del buen envejecer, ¿ya? Se llamaba eh, Programa Leonardo Movilidad, ¿ya? Y tenía miles de millones de euros asociados para su ejecución y levantar primero información a lo largo de todo el arco latino, ¿ya? O sea, todo lo que está rodeando el mar Mediterráneo. Así que me fui con los franceses a Cataluña y visitamos universidades, escuelas, centros de larga estadía para personas mayores, hogares, centros diurnos. Visitamos parques recreativos, juntas vecinales. Entonces, ahí uno empieza a ver que también en la formación de los pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, los centros de larga estadía estaban al lado de las salas cunas y de las escuelas primarias, ¿ya? Y había un compartir cotidiano, frecuente. Los niños pequeños iban al hogar, visitaban a las personas que ahí estaban y las personas les contaban cuentos o llevaban objetos, ¿ya? Antiguos, por ejemplo, un teléfono con disco, y los adultos mayores les explicaban cómo se usaba, para qué servía, una cámara fotográfica antigua, etcétera, etcétera. Y los niños también invitaban a los mayores a conectarse en una tablet, en un teléfono, ¿ya? Entonces, es esa intergeneracionalidad que hablaba Alejandro anteriormente, se hacía patente en la cotidianidad, ¿ya? En todo lo que es la formación universitaria también entraban todas las carreras del área de la salud con programas desarrollando las temáticas de las personas mayores, ¿ya? Pero no desde la patologización, sino que desde cómo yo acompaño y cómo evito este deterioro, porque el deterioro, claro, se van a ir perdiendo algunas funciones, algunas capacidades, eso es inherente, es un proceso de envejecimiento, Claro. pero la idea es que no llegue a un punto de dependencia. Es alejar lo más posible el tema de caer en una dependencia. Y del punto de vista de todo lo que eran los centros deportivos de alto rendimiento, tenían espacio para que las personas mayores fuesen, ya sea a la piscina olímpica, a hacer cierto gimnasia aeróbica dentro de la piscina, porque dentro de la piscina, por ejemplo, el agua hace que tú pierdas peso corporal, por lo tanto, todos los ejercicios no van a ser de impacto en tus articulaciones.
hacían rutas de senderismo por la ciudad que incluían declives, llegaban a la playa, pero incluían también ciertas escalinatas. A mí se me imagina, por ejemplo, las escalinatas de ahí de la ciudad de Coquimbo, hacer algo entretenido. Y además los incorporabas al turismo porque ellos viajaban a través de estos programas, pero tenían, no era solamente viaje de placer, sino que también les hacían actividades. Entonces, uno veía personas muy, muy activas, porque muchas vivían solas, pero absolutamente participantes de la vida, ¿ya? Creo que estos programas eh, tienen que masificarse mucho más y como dice Alejandro, la actividad física es parte de la vida desde que nacemos y debería intencionarse mucho más, o sea, no menos horas de educación física, más horas de educación física, más horas de deporte, en la misma universidad también, darle crédito a esas horas deportivas porque también es salud mental. Claro. Sin duda, sin duda. Se nos acaba el tiempo, pero antes de finalizar quiero pedirle a cada uno de ustedes que haga una reflexión con respecto a cómo ven el futuro, cómo ven el futuro en el ámbito de los adultos mayores, considerando, digamos, este escenario, y qué es lo que se espera, qué es lo que esperan ustedes, digamos, de este futuro, desde la mirada, digamos, de la academia. No sé quién quiere partir con esta reflexión final. Puedo partir yo si quieres. ¿Sí? Ya, Alejandro. Cristian. Sí, fíjate que ojalá nos sirva la pandemia para poder visualizar que el tema, digamos, de los adultos mayores no es un tema segregado a que soplaste una velita a los 65 y eres adulto mayor. Me parece que tiene que haber una figura donde se planteen los jóvenes que van a ser adultos mayores, que no es una cosa distinta, digamos, y cómo queremos ver esa sociedad eh, adelante, cómo lo podemos planificar. Ayer en este viaje, en este paseo que te contaba yo, ¿no es cierto?, con la tía, pasamos por unas canchas ahí que están frente a BTR, ¿ya? Y esas canchas las están echando abajo porque van a construir edificios. Y es justamente lo que dice la Mónica, pues nos pavimentan ¿no es cierto?, el suelo, el terreno, colocan edificios y no consideran estos aspectos. El cine centenario va a ser un mall chino. Mira la nostalgia que tenemos. Sobre todo, ¿y por qué lo planteo? Porque es un centro de cultura. Se ha hablado muchas veces que es un polo de desarrollo, ¿no es cierto?, de una ciudad para adultos mayores y de visita, ¿no es cierto?, y estas ciudades ejemplares, y no tenemos un cine propio de cultura. Entonces, quiero plantear desde ahora, para tener una visión más positiva de la que tengo hasta el momento, poder plantear las cosas y esta pandemia nos sirva, digamos, para reflexionar qué va a ser de nosotros mismos en un tiempo más, ¿ya? Así que espero que eso salga adelante. Cristian. Muchas gracias, Alejandro. Sí, Mónica. sí. También apoyar, o sea, apoyar fuertemente eso. La Serena y Coquimbo estaban dentro de las ciudades que manifestaron su interés por ser una ciudad amigable con las personas mayores. ¿Ya? Tuvimos la oportunidad de estar en ese lanzamiento, bueno, y por todo lo que ha acontecido está en suspensión, pero también tenemos que preguntarnos qué necesitamos para que La Serena sea una ciudad amigable con las personas mayores. Por ejemplo, la misma Avenida del Mar, no hay cómo llegar. O sea, si no llegamos en vehículo, no llegamos. Entonces, de una vez por todas, creo que la Avenida Pacífico tiene que considerarse que haya transporte público, constituirla como tal y que no dependan eh, de las inmobiliarias que están haciendo edificios para ver cuál va a ser el pavimento que se va a poner, sino que haya un plan que transforme la Avenida Pacífico en un acceso permanente y cotidiano de todo el año. Yo participaba, vivo cerca de la Avenida del Mar y cuando eran los momentos, ¿cierto?, de
el horario protegido ese de las 7 o de las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, bajaba una cantidad de gente caminando y hubo un momento en que tuvieron que cerrar la calle en la Avenida del Mar porque era mucha la gente. O sea, igual eso a uno le daba esperanza de que había una necesidad de hacer actividad física y muchas personas mayores, muchas, paseando el perrito, o sea, con distintos grados de capacidades, pero todos haciendo actividad física. Entonces, a mí me gustaría también, tal como decía Alejandro, plantear el tema de que eh, cómo nos gustaría ver a nuestra ciudad y qué es lo que necesitamos para que sea una ciudad amigable con las personas mayores, qué servicios les vamos a ofrecer, qué entretención, ¿ya? Poder ir a escuchar un concierto, poder tener más teatro, más actividad cultural, porque eso es lo que buscamos, los que ya estamos, ¿cierto?, encaminados a hacia ser mayor. Entonces, me gustaría plantear eso y el sueño de que nosotros como universidad también podamos tener la universidad funcionando para las personas mayores, que cualquier persona mayor pueda tomar el curso que quiera en la universidad, porque es un derecho. La educación también es un derecho para ese grupo, no solamente para los jóvenes. Mónica Scaramelli, Alejandro Jorrot, les quiero agradecer por el tiempo, agradecer el que nos hayan acompañado para hablar de este tema tan relevante y por supuesto desearles mucho éxito en el trabajo que están desarrollando en la Universidad del Adulto Mayor y en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias a Muchas ti. gracias por la oportunidad. Gracias, Cristian. Buen Un día. abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao.